Para él no existe curiosidad que se resista. Llega el momento de saludar al listo que todo lo sabe. Alfred López, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches y bienvenido. Oye, vamos a resolver, hoy quiero hablar de expresiones que seguro tienen una historia divertida y original y que justifican el por qué utilizamos estas expresiones, bueno, en pleno siglo XXI. Por ejemplo, cuando alguien se marcha de un lugar sin decir adiós, sin despedirse de los presentes, se suele decir que se ha despedido a la francesa. Hay un origen de esta expresión, ¿no? Sí, hay un origen y además es un origen muy curioso. Y es que a mediados del siglo XVIII se puso de moda en la corte francesa que cuando había una reunión social era de mala educación que te despidieras. Eso de ir, y si había un grupo formado donde a lo mejor estaba el anfitrión ahí hablando con otras, departiendo con otras personas, el ir para decir, oye, que me marcho, que se me ha hecho tarde, que se me va la carroza. No, esa era muy mala educación. Así que la gente lo que hacía por decirlo de algún modo, el mutis por el foro. Correcto. O sea, se marchaban sin decir nada, pam, y eso estaba visto de buena educación porque ya habían hablado, ya se habían saludado durante toda la velada, porque tenías que ir a interrumpir, que a lo mejor estaban hablando, sobre todo a lo mejor una cuestión de Estado, estaban ahí hablando para ir a despedirte. ¿Esa es la expresión aquella de Sansadier? Sí, Sansadier, la misma expresión que nació de ahí, de este hecho. Pero claro... significa sin adiós, ¿eh? Sansadier significa sin adiós. Sin adiós en francés. Pero las demás coronas, los demás, por ejemplo, la corona española, la corte inglesa, vieron de este modo como algo vulgar, como algo de mala educación, así que con el tiempo todo se normalizó y volvió otra vez a ver pues los actos de cuando ibas a un lugar, coger y despedirte y ya está. Y los franceses, como son tan suyo, dijeron que eso no era una cosa que se hubiesen inventado ellos, sino que era una cosa que ellos ya la habían adoptado y que ellos ya lo conocían como filer a la inglesa, o sea, marcharse o despedirse a la inglesa. Le echaron la culpa. Sí, le echaron la culpa a los ingleses por esa rivalidad que ha habido durante tantísimos años entre británicos, ingleses y franceses. Así que los unos echaron la culpa al otro, pero tal y como se recoge en todas las crónicas históricas, fue en Francia donde nació ese Sansadier, ese despedirse a la francesa. Bueno, en todo caso, por tanto, cuando alguien se marcha de extraperlo sin llamar la atención, se despide a la francesa porque no dice adiós. Oye, hablando el otro día, tomando un café con el crítico de cine de COPE, con Jerónimo, hablábamos de ¿el cine es un arte? Caramba, la respuesta es muy sencilla. Incluso se califica como el séptimo arte. ¿Esto cómo surge? Sí, pues la culpa, que no es una culpa, sino es un logro, la tuvo un escritor, poeta y crítico italiano que a principios del siglo XX, que era Ricciotto Canudo, decidió decir que es que si habían seis artes en la historia, a lo largo de la historia se habían contemplado 6 artes, el cine, la irrupción del cine a finales del siglo XIX era un arte, porque la lista de artes que la historia nos había traído era arquitectura, escultura, pintura, música, danza, poesía. Son 6. Sí. Y que el cine era un arte, porque el cine era todo un poco, era arquitectura porque hacían escenografías, era escultura también, era pintura porque era algo plástico, ¿no? Había música, había danza, había poesía en el cine, así que era un arte también, era un compendio de todo. Y esto es lo que estas diferentes disciplinas artísticas es lo que llevó a catalogar al cine como el séptimo de los artes. Correcto, las disciplinas de la arquitectura 1, escultura 2, pintura 3, música 4, danza 5, poesía 6 y el cine el séptimo arte. El otro día leí en tu blog una cosa que me llamó la atención. Primero, efectivamente, el hecho y luego el saber el origen. ¿Por qué las mujeres orientales se tapan la boca cuando sonríen? Es muy curioso esto. Sí, pues es un efecto de acto de reflejo actualmente, ¿no? Las que lo hacen actualmente es un acto reflejo que han heredado ancestralmente de sus madres, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, porque es un acto que empezó a hacerse en el siglo VIII. Era el ojaguro, que quiere decir dientes negros, y en un principio se realizaba entre las mujeres de la clase alta,
que era una forma de indicar que ya habían llegado a una edad adulta. Pero que se teñían los dientes de oscuro. Sí, era un tinte, se llamaba ojaguro, que se realizaba con óxido de hierro, sake y té, que no era permanente y que se lo tenían que ir pintando continuamente. A todas las mujeres evidentemente no les gustaba eso, ¿no? Y sobre todo, ya te digo, eran mujeres de clase alta, era una manera de decir también que habían llegado a la edad adulta y conforme que además que eran unas mujeres que ya estaban prometidas, casadas, etcétera, ¿no? Era una forma de avisar de que el varón, el hombre, no debía acercarse a esas mujeres que ya eran mujeres que ya estaban cogidas, que ya estaban casadas, que estaban prometidas. Esta costumbre de tener los dientes tintados no gustaba a todas las mujeres y por tanto cuando tenían que hablar en público, cuando tenían que sonreír, que eran pocas ocasiones, tenemos que recordar que la mujer, sobre todo oriental, ha tenido que ser siempre muy, muy sumisa a lo largo de la historia, pues lo que hacía era llevarse la mano frente a la boca y para que no se le viese esos dientes negros. Ya muchos siglos después, sus descendientes siguieron haciendo esa costumbre de llevarse la mano hacia la boca para tapar, pero es un acto reflejo porque ya desde finales del siglo XIX está prohibido que se realice el tintado de dientes. Nuestro cazador de curiosidades es Alfred López. Tiene un blog por si le quieres seguir y 2 libros. Ya está el listo que todo lo sabe y vuelve el listo que todo lo sabe. Alfred, nos encontramos la semana que viene. Gracias. Hasta la semana que viene, un placer.